Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este canal. Siguiendo en la línea de los llaveritos de superhéroes y habiendo ya terminado a Spider-Man y al Capitán América, es su turno de Batman. Su tamaño aproximado también es de 14 centímetros y los materiales que vamos a utilizar son los siguientes. Lo vamos a trabajar con hilaza Eulalí y necesitamos color amarillo, gris, piel y negro. Gancho de 1.3 milímetros, nuestra aguja lanera, ojos de seguridad de 6 milímetros, una argolla para llavero con su contra, algunos alfileres, marcadores, un poco de hilo de máquina en color negro, aguja para coser a mano, velcro o relleno, encendedor, un poco de alambre. Pueden utilizar limpiapipas del alambre que ya viene forrado, alambre galvanizado, y lo vamos a forrar con Floratape en color blanco. Un pedacito pequeño de foamy en color negro, tijeras, pinzas de corte, silicón caliente y un pequeño tramo de tela. Pueden utilizar cualquier tela, cualquier retacito que tengan a la mano. Vamos a empezar a trabajar. Espero que les guste trabajar también este muñequito. Y les recuerdo que los zurdos también tejemos. Para nuestro Batman vamos a empezar a trabajar con sus brazos, iniciando por los guantes en color negro. En un anillo mágico vamos a trabajar 6 puntos bajos. Cerramos el anillo mágico y la vuelta 2 y 3 vamos a trabajar también 6 puntos bajos. Les recuerdo que pueden utilizar sus marcadores, una hebra de hilo de cualquier otro color, o como en mi caso yo utilizo la hebra con la que inicié el anillo mágico para marcar el inicio de mis vueltas. En la vuelta número 4 vamos a tejer 3 puntos bajos, y en este punto vamos a formar su pulgar. Tomamos 2 lazadas, insertamos el gancho y jalamos nuestro hilo. Aquí sacamos un punto, luego sacamos 2, sacamos otros 2 y sacamos los últimos 2. Vamos a pasar esto hacia enfrente y tejemos los 2 últimos puntos que nos faltan para terminar la vuelta. La vuelta 5 y 6 vamos a trabajar también 6 puntos bajos. En la vuelta número 7 vamos a trabajar 3 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos. La vuelta terminará con 7 puntos. En la vuelta número 8 vamos a trabajar únicamente por la cadenita de afuera. Por la cadenita de adentro vamos a insertar nuestro segundo color. Entonces aquí, para empezar, vamos a poner un marcador en el primer punto, pero en la cadenita de atrás. Voy a colocar una hebra de color. Vamos a trabajar un punto bajo, 2 cadenas, y hacemos otro punto bajo en el mismo punto. Continuamos tejiendo 3 puntos bajos, un punto en cada cadenita, un aumento, 2 puntos bajos.
La vuelta termina con 9 puntos. Dejemos un punto deslizado, una cadena y podemos cortar nuestro hilo. Este es el guante que acabamos de concluir y para mí este es el izquierdo. Este es el piquito que ha quedado y para el bracito derecho vamos a trabajar los mismos puntos hasta la vuelta número 7. Vamos a trabajar la vuelta número 8. Ya he colocado también el marcador en la parte interior de la cadenita y por la parte de afuera vamos a trabajar lo siguiente para el guante derecho. Vamos a trabajar un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento, 2 cadenas, un punto bajo en el siguiente punto y tejemos 2 puntos bajos más en los siguientes puntos que nos faltan. La vuelta termina con 9 puntos. Tejemos un punto deslizado tomando nuestro punto completo, una cadena y podemos cortar nuestro hilo y ocultamos las hebras. Aquí tenemos ya los 2 guantes terminados, izquierdo y derecho, con sus respectivos piquitos y con la marca que dejamos en la vuelta número 8 por la parte interna para iniciar con nuestro segundo color. Vamos a tomar los guantes y vamos a voltear la última vuelta que tejimos para dejar a la vista los puntos que dejamos libres, que deberán ser 7. En esta vuelta en donde dejamos nuestro marcador, vamos a insertar en cualquiera de las 2 manitas, vamos a insertar donde dejamos nuestro marcador, vamos a retirarlo y vamos a insertar nuestro color gris y tejemos una cadena para sellarlo. Mientras vamos tejiendo los siguientes puntos, vamos a ir escondiendo la hebra por la parte de atrás. En este mismo punto donde hemos insertado nuestro hilo en color gris, vamos a tejer el primer punto bajo y vamos a tejer sobre las cadenitas que dejamos libres 3 puntos bajos más, un punto en cada punto. Continuamos en el siguiente punto, tejemos un aumento y tejemos los 2 puntos que nos faltan para terminar la vuelta. Ya podemos cortar esta hebra de hilo y en la vuelta número 10 vamos a tejer 8 puntos bajos, un punto en cada punto. En la vuelta número 11 vamos a tejer 3 puntos bajos, una disminución, 3 puntos bajos. Terminaremos con 7 puntos. En la vuelta número 12 vamos a trabajar 3 puntos bajos, un aumento, 3 puntos bajos. La vuelta terminará con 8 puntos. En la vuelta número 13 vamos a trabajar un punto bajo, un aumento, 6 puntos bajos. La vuelta terminará con 9 puntos. De la vuelta 14 a la 16 vamos a trabajar 9 puntos bajos. En la vuelta 17 vamos a trabajar 4 puntos bajos, una disminución, 3 puntos bajos. La vuelta terminará con 8 puntos. Al terminar la vuelta tejemos un punto deslizado, una cadena y podemos cortar el hilo y ocultar la hebra con la aguja lanera. El otro brazo lo vamos a tejer igual.
Vamos a tomar nuestro alambre, ya sea galvanizado, forrado, limpiapipas. Yo tengo este. Voy a tomar la medida del largo del brazo y lo voy a utilizar al doble porque está muy delgadito. Lo enrollo sobre sí mismo y lo voy a cortar medio centímetro más largo para doblarle este extremo también. Le doblamos el otro extremo, la otra puntita. Y vamos a forrarlo con Flora Tape 3 vueltas para que quede bien protegido y al mismo tiempo un poquito grueso. Así ya quedaron listos los dos alambritos para los brazos. Vamos a continuar con las botitas para Batman. Con hilo en color negro vamos a trabajar 6 cadenas y nuestro nudo de inicio cuenta como una cadena. A partir de la segunda cadena vamos a tejer 4 puntos bajos y en el último punto, que es nuestro nudo de inicio, vamos a tejer 4 puntos bajos en el mismo lugar. Si este punto se les llega a abrir, lo único que tienen que hacer es jalar su hebra con la que iniciaron el nudo. Y continuamos trabajando con 3 puntos bajos. Y en el último vamos a trabajar 3 puntos bajos juntos. La vuelta habrá terminado con 14 puntos. Pueden utilizar sus marcadores. Yo voy a utilizar mi hebra de hilo con la que inicié. En la siguiente vuelta vamos a trabajar 4 puntos bajos. Un aumento, un punto bajo, un aumento, 4 puntos bajos, un aumento, un punto bajo y terminamos con un aumento. La vuelta concluye con 18 puntos. Por la cadenita de atrás vamos a tejer 18 puntos bajos. En la vuelta número 4 vamos a trabajar 18 puntos bajos tomando nuestro punto completo. En la vuelta número 5 vamos a trabajar 5 puntos bajos, 4 disminuciones, 5 puntos bajos. La vuelta terminará con 14 puntos. En la vuelta número 6 vamos a trabajar 5 puntos bajos, 2 disminuciones, 5 puntos bajos. La vuelta habrá terminado con 12 puntos. De la vuelta 7 a la 9 vamos a trabajar 12 puntos bajos. En la vuelta número 10 vamos a trabajar únicamente por la cadenita de la parte de enfrente. En la parte de atrás vamos a insertar nuestro segundo color. Vamos a insertar nuestro gancho en el primer punto en la cadenita de atrás y vamos a colocar un marcador. En esta vuelta vamos a trabajar 7 puntos bajos, un punto en cada punto, únicamente por la cadenita de enfrente.
Continuamos y tejemos 2 cadenas y continuamos tejiendo los puntos bajos que nos hacen falta para terminar la vuelta. Serían 5 puntos. Al terminar la vuelta tejemos un punto deslizado, una cadena, cortamos nuestro hilo y escondemos las hebras. Vamos a voltear la última vuelta que tejimos en la botita, que quedó como borde de la botita, para dejar a la vista la hilera de puntos que dejamos en la vuelta anterior. Vamos a insertar en donde dejamos nuestro marcador, vamos a retirarlo y vamos a insertar nuestro hilo en color gris. Lo sellamos con una cadena. Vamos a tejer nuestro primer punto aquí mismo en donde insertamos nuestro hilo en color gris. Y vamos a ir tejiendo en las cadenitas que dejamos libres de la vuelta anterior, ocultando nuestra hebra de hilo por la parte de atrás. 12 puntos bajos en total. Ya podemos cortar la hebra de hilo que no ocupamos. Y vamos a continuar tejiendo de la vuelta 12 a la vuelta 14. Vamos a tejer 12 puntos bajos. Al terminar la vuelta tejemos un punto deslizado, una cadena y cortamos nuestro hilo ocultando la hebra con la aguja lanera. Y vamos a tejer la segunda botita. Ya están listas aquí las 2 botitas. Vamos a colocar la última vuelta que tejimos en su lugar, que es la que queda como borde de la botita. Y vamos a ubicar la hilera de 6 cadenas con las que iniciamos nuestro tejido. Las vamos a colocar así derechitas y vamos a aplanar la botita de esta manera. Vamos a hacerlo con ambas piernas. Vamos a tomar nuestro hilo en color negro y tomamos una de las piernitas. Las que son diestras van a insertar su gancho por este lado, en esta parte de la piernita, y van a trabajar sus 3 cadenas hacia acá y van a insertarlas aquí en esta parte de la botita. En nuestro caso, las que somos zurdas, vamos a insertar nuestro gancho de este lado. Vamos a insertar aquí nuestro gancho a la altura de la entrepierna. Tomamos nuestro hilo negro y lo sellamos con una cadena y tejemos 2 cadenas más. Tomamos la segunda botita y vamos a ubicar de este lado la entrepierna. Y vamos a cerrar aquí con un punto deslizado. Así vamos a tomar las botitas y este es el talón que va a quedar hacia nosotros. Nosotros los zurdos vamos a trabajar para acá. Aquí van a iniciar nuestras vueltas. Los que son diestros, su punto debe de estar aquí y van a trabajar hacia acá. Entonces vamos a trabajar 12 puntos bajos alrededor de la pierna. Continuamos con 3 puntos bajos sobre las 3 cadenitas que trabajamos, un punto en cada cadena.
Vamos a continuar tejiendo. Voy a ir escondiendo esta hebra por la parte de atrás. 12 puntos bajos alrededor de la otra pierna. Volvemos a tejer 3 puntos bajos sobre las 3 cadenas que tejimos para la entrepierna. La vuelta habrá terminado con 30 puntos. Vamos a rellenar un poquito los pies y a verificar que queden derechos. Bueno, vamos a continuar trabajando. Colocamos nuestro marcador y de la vuelta 16 a la 18 vamos a tejer 30 puntos bajos. En la vuelta número 19 vamos a trabajar 3 puntos bajos, una disminución por toda la vuelta. Terminaremos con 24 puntos. Antes de cerrar la última disminución, vamos a insertar nuestro hilo de color amarillo. Pero antes de continuar, vamos a rellenar un poquito nuestros pies. Volviendo al punto donde nos quedamos, estamos en la vuelta 19 en la última disminución. Antes de cerrar este punto, vamos a insertar o a cambiar nuestro hilo por color amarillo. Aquí podemos cortar nuestro hilo en color negro y vamos a hacer un nudo por la parte de atrás. Vamos a cortar estas hebras y vamos a trabajar la vuelta número 20 únicamente por la cadenita de la parte de atrás. Vamos a trabajar 24 puntos bajos. En la vuelta 21 vamos a trabajar 24 puntos bajos tomando nuestro punto completo. Antes de cerrar el último punto, vamos a cambiar nuestro hilo por color gris. Con este cerramos el punto y vamos a cortar también nuestro hilo en color amarillo y vamos a hacer un nudo por la parte de atrás. Cortamos un poco estas hebras y en la vuelta número 22 vamos a trabajar 2 puntos bajos, una disminución por toda la vuelta, pero también vamos a tomar aquí únicamente la hebra por la parte de atrás. No tomaremos el punto completo. En este caso la disminución la vamos a hacer de esta manera. Volvemos a tejer 2 puntos bajos y la disminución y así haremos toda la vuelta. Terminaremos con 18 puntos. La vuelta 23 y 24 vamos a trabajar 18 puntos bajos. En la vuelta 25 vamos a trabajar 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. Terminaremos con 24 puntos. En la vuelta número 26 vamos a trabajar 7 puntos bajos, un aumento, 11 puntos bajos, un aumento, 4 puntos bajos. Esta vuelta va a terminar con 26 puntos.
En la vuelta número 27 vamos a trabajar 26 puntos bajos. En la vuelta 28 vamos a colocar los brazos. Tenemos el brazo izquierdo y el brazo derecho. En mi caso voy a insertar primero el brazo derecho. Entonces vamos a trabajar 8 puntos bajos. Voy a tomar el brazo derecho y voy a ubicar el pulgar. El pulgar tiene que quedar hacia la parte de enfrente de la botita. Por lo tanto, lo voy a colocar de esta manera. Y voy a tomar un punto del interior del brazo y un punto del cuerpo, el punto que corresponde. Y un segundo punto del brazo y otro punto del cuerpo y tejemos un punto bajo. Ahora vamos a tejer sobre el pecho 11 puntos bajos y tomamos el siguiente brazo. De igual modo ubicamos el pulgar y lo vamos a colocar hacia la parte de enfrente de la botita, aquí en el costado, y vamos a insertar nuestro gancho por la parte de adentro y tomamos un punto también del cuerpo y tejemos un punto bajo, un segundo punto del brazo, un segundo punto del cuerpo y tejemos un punto bajo y tejemos los 3 puntos bajos que nos faltan para terminar esta vuelta. Habrá terminado con 26 puntos. En la vuelta número 29 vamos a trabajar 8 puntos bajos sobre la espalda, 6 puntos bajos alrededor del brazo, 11 puntos bajos en el pecho, 6 puntos bajos alrededor del siguiente brazo y los 3 últimos puntos de la espalda. Habremos terminado con 34 puntos. Antes de continuar, vamos a rellenar más el cuerpo y verifiquen que hayan colocado el brazo correcto en el lugar que le corresponde. Este bracito tiene aquí el piquito, que es correcto, y de este lado está el otro piquito. Ok, vamos a rellenar y continuamos. En la vuelta número 30 vamos a trabajar 7 puntos bajos, una disminución, un punto bajo, una disminución, un punto bajo, una disminución, nueve puntos bajos, una disminución, un punto bajo, una disminución, un punto bajo, una disminución, y terminamos nuestra vuelta con 2 puntos bajos. Nos habrán quedado 28 puntos. En la vuelta número 31 vamos a trabajar 8 puntos bajos, 2 disminuciones, diez puntos bajos,
2 disminuciones, y terminamos con 2 puntos bajos. La vuelta habrá terminado con 24 puntos. Vamos a introducir los alambres en sus brazos. Vamos a introducir nuestro gancho más o menos a la altura del codo. Introducimos nuestro gancho y vamos a jalar un poquito de velcro para rellenar la parte de arriba del bracito. No tiene que ser mucho, pero sí tiene que quedar un poquito más gordito en esta parte. Si no se acomodan con el gancho, pueden utilizar algo más delgado, como en este caso coloqué un poco de Flora Tape en la punta de otro gancho, y como es un poco pegajoso nos facilita la introducción del velcro. Entonces vamos a rellenar un poquito la parte de arriba del bracito. Aquí ya se puede ver que ya le rellené un poquito de este lado. Ahora lo voy a hacer de este otro. Vamos a continuar y en la vuelta 32 vamos a tejer 2 puntos bajos, una disminución por toda la vuelta. Terminaremos con 18 puntos. En la vuelta número 33 vamos a tejer un punto bajo, una disminución por toda la vuelta. Terminaremos con 12 puntos. Vamos a seguir rellenando el cuerpo hasta el cuello. En la vuelta número 34 vamos a trabajar 4 puntos bajos, una disminución 2 veces. Terminaremos con 10 puntos. Antes de cerrar el último punto de la vuelta número 34, vamos a cambiar nuestro hilo y vamos a meter el color piel. Vamos a cortar nuestro hilo de color gris y vamos a hacer un nudo por la parte de atrás. Cortamos el excedente del hilo y con el color piel vamos a trabajar 10 puntos bajos, pero vamos a tomar nada más la hebra por la parte de atrás. No tomaremos nuestro punto completo. En la vuelta 36 vamos a trabajar 4 puntos bajos, un aumento 2 veces. Terminaremos con 12 puntos. Y les recuerdo colocar su marcador. En la vuelta número 37 vamos a trabajar un punto bajo, un aumento por toda la vuelta. Terminaremos con 18 puntos. En la vuelta número 38 vamos a trabajar 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. Terminaremos con 24 puntos. En la vuelta número 39 vamos a trabajar 3 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. Terminaremos con 30 puntos. En la vuelta número 40 vamos a trabajar 4 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. Terminaremos con 36 puntos. De la vuelta 41 a la 44 vamos a trabajar 36 puntos bajos. En la vuelta 45 vamos a colocar un marcador para ubicar los ojos. Vamos a iniciar nuestra vuelta tejiendo 22 puntos bajos. Tejemos una cadena, dejamos un punto y en el siguiente tejemos un punto bajo.
Aquí en donde hicimos la cadena vamos a colocar un marcador y vamos a seguir tejiendo 7 puntos bajos más, una cadena, dejamos un punto y en el siguiente tejemos un punto bajo, y por este lado donde hicimos la cadena vamos a sacar el otro lado del marcador. Exactamente en estos puntos que marcamos vamos a insertar los ojos, y para terminar la vuelta dejemos los 3 puntos bajos que nos faltan. Ahora, de la vuelta 46 a la 48 vamos a trabajar 36 puntos bajos. Al llegar a la parte donde hicimos la cadenita vamos a tejer allí un punto bajo. En la vuelta 49 vamos a trabajar 4 puntos bajos, una disminución por toda la vuelta. Terminaremos con 30 puntos. Antes de continuar, vamos a insertar los ojos en donde colocamos nuestra marca. La podemos retirar y colocamos su broche de seguridad o contra. Y para asegurar bien el ojo, para no correr el riesgo de que se salga por la parte de enfrente, ya que está un poco flojo el broche de seguridad, vamos a quemar la punta con un encendedor o con una vela. Lo quemamos un poquito para que se derrita la punta y posteriormente lo aplanamos así con algunas pinzas o con las tijeras, y de este modo ya no se saldrá el ojo. Ya podemos continuar trabajando, y en la vuelta número 50 vamos a trabajar 3 puntos bajos, una disminución por toda la vuelta. Terminaremos con 24 puntos. En la vuelta 51 vamos a trabajar 2 puntos bajos, una disminución por toda la vuelta. Terminaremos con 18 puntos. Antes de continuar vamos a rellenar la cabecita con velcro, tratando de meter lo más posible el velcro, sobre todo en el área del cuello, para que quede bien firme su cabecita. Así tiene que quedar de firme como el resto del cuerpo, toda su cabecita. Podemos continuar, y en la vuelta 52 vamos a trabajar un punto bajo, una disminución por toda la vuelta. Terminaremos con 12 puntos. En la vuelta 53 vamos a trabajar 6 disminuciones. Terminaremos con 6 puntos. Al terminar, tejemos un punto deslizado, una cadena, cortamos nuestra hebra dejándola un poquito larga para poder cerrar esta parte de su cabecita. Y continuamos con el casco.